El tema que expondremos a continuación es el de las garantías tributarias, concepto y clases. Veremos las garantías reales, el derecho de prelación, la hipoteca legal tácita, la hipoteca especial, la afección de bienes, derecho de retención y las medidas cautelares. Para elaborar este tema yo he utilizado articulado de la Ley General Tributaria, el título segundo, capítulo cuarto, sección quinto, prácticamente entera, esta sección quiero decir, y artículos del Reglamento General de Recaudación en los paralelos que se correspondan con la Ley General Tributaria generalmente. ¿Qué ocurre? Que he hecho este cuadro porque como voy a voy a pasar de la Ley General Tributaria al Reglamento General de Recaudación, para personalmente yo no ir perdida, pues tener aquí este esquema al que remitirme y también para que vosotros tampoco andéis perdidos. Os explico un poco cómo va el esquema. En el caso del primero de los artículos de la sección quinta, el derecho de prelación, pues está en la Ley General Tributaria y aquí tenéis su paralelo en el Reglamento de Recaudación. En el caso de la hipoteca legal tácita, como el artículo del reglamento es redundante, pues sencillamente no voy a él y dejo el cuadro en blanco. Respecto de la hipoteca especial, como no está regulada en la Ley General Tributaria, por eso el cuadro está en blanco y solo nos remitiremos al reglamento. Y, por ejemplo, en la figura del artículo 79, la afección de bienes, como en el paralelo del reglamento hay una remisión a la Ley General Tributaria a los artículos 41 que hablan de la responsabilidad tributaria y a los artículos 134 y 176 que hablan de la misma figura, pues por eso hago indicar que, no obstante, desde el reglamento iremos otra vez a la Ley General Tributaria, pero no aquí, sino al artículo 41. Y luego los artículos 80 y 81, que fundamentalmente y en lo sustancial están regulados, en la Ley General Tributaria. Comenzamos con la Ley General Tributaria. En el artículo 77, derecho de prelación. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos cuando concurra con otros acreedores, excepto que estos acreedores tengan su deuda garantizada con un derecho real de garantía inscrito con anterioridad, nacido e inscrito con anterioridad. Pero no siempre. ¿Por qué? Porque nos dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 y 79 de esta ley, y en el artículo 65, creo recordar 66, del reglamento tributario que ahora vamos a ver. Esto se fundamenta en el principio de autotutela ejecutiva de la administración pública. Ya lo he dicho en otra ocasión. Vamos al reglamento hipotecario, al reglamento general de recaudación, que es a donde yo quiero ir. Derecho de prelación. Bueno, pues se hace referencia efectivamente al artículo 77 de la Ley General Tributaria, pero donde yo quiero ir es aquí. Dice, el órgano de recaudación podrá elevar al órgano competente el expediente a efectos de acordar, si procede, el ejercicio de la acción de tercería de mejor derecho en defensa de los intereses de la Hacienda Pública. Bien, lo que el artículo 77 está expresando mediante el derecho de prelación es que la Hacienda Pública puede, si lo estima pertinente, ejercer una tercería de mejor derecho y colocarse por delante de acreedores que tienen su deuda garantizada con un derecho real de garantía que nació y se inscribió con anterioridad a la tributaria. Y esto es una tercería de mejor derecho. Vamos a ver otra figura, que es el artículo 78, la hipoteca legal tácita. En los tributos que graven periódicamente, ojo con esto de periódicamente, porque yo al principio me confundí y pensé en el impuesto de transmisiones y no. Bueno, los tributos que graven periódicamente los bienes y derechos inscribibles en un registro público, el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales tendrán preferencia para el cobro sobre otros acreedores, aunque su derecho esté inscrito, para el cobro de las deudas devengadas y no satisfechas correspondientes al año natural en que se exija el pago y al inmediato interior. De aquí destaco dos cosas. Primero, devengadas. No me canso de decir que la deuda tributaria nace con el devengo. La liquidación es un acto de gestión tributaria posterior, pero la deuda ya ha nacido en el momento en el que se devenga. Bien, lo segundo que quería decir es que esta figura de la hipoteca legal tácita la voy a explicar
con un ejemplo, el más sencillo de todos, el más simple, lo voy a intentar simplificar y después establecer la diferencia con la tercería de mejor derecho. Supongamos la transmisión inter vivos onerosa de una vivienda. Cuando se procede a elevar esta transmisión a escritura pública, en la propia escritura pública, se dice que el bien responderá o se constituye una hipoteca legal por ley, es decir, la hipoteca no la constituye ni el transmitente ni el adquirente. La hipoteca la constituye la ley y la eleva a documento público el notario, porque la hace constar en la escritura. Se dice que queda el pago de los tributos que graven periódicamente esa vivienda, quedan garantizados por un derecho real de garantía, que es una hipoteca legal tácita. ¿Por qué? Porque esa hipoteca ni la ha constituido el adquirente ni el transmitente, la ha constituido la ley. Por eso se llama hipoteca legal tácita. Así pues, esta hipoteca pasa por encima de otras deudas que estén garantizadas con derecho real de garantía, que nació y se inscribió con anterioridad a la que se va a constituir en virtud de la transmisión en la escritura pública. ¿Cuál es la diferencia entre la tercería de mejor derecho, que significa el derecho de prelación, y esta hipoteca legal tácita? Bueno, pues que aquí hay una acción expresa de la administración tributaria en virtud de la cual decide ejercitar la tercería para colocarse por encima de los acreedores, otra vez, por delante. Por encima, yo es que, claro, estoy viendo el folio registral, en la cabeza tengo el folio registral y claro, yo los veo por encima, pero es por delante, porque estamos hablando cronológicamente. Con la tercería de mejor derecho se coloca por delante de otros acreedores que también tienen su deuda garantizada con un derecho real de garantía. En la hipoteca legal tácita no es que la administración mediante la tercería decida colocarse o lo intente delante de los restantes acreedores que tienen su deuda garantizada con un derecho real de garantía. Es que la ley automáticamente y de forma tácita constituye una hipoteca que además la coloca por delante de otros deudores que tengan garantizada su deuda con un derecho real de garantía. Es la ley quien de forma tácita establece esta preferencia, por decirlo, para no decir tercería de mejor derecho, porque si no estaríamos confundiéndolo con la figura del 77. Vamos a ver la hipoteca especial que está en el Reglamento General de Recaudación. A efectos de lo dispuesto en el artículo 78, que nos habla de la hipoteca legal... en el 66. El 65 es que no dice nada nuevo, por eso... Otras hipotecas. Para obtener igual preferencia que la indicada en el artículo anterior, es decir, que la hipoteca legal tácita, pero por débitos anteriores, porque recordad que la hipoteca legal tácita se extiende al ejercicio en el que se exige la deuda tributaria y al ejercicio inmediatamente anterior. En este caso lo que se dice es que por débitos anteriores a los expresados en él o por una mayor cantidad de la que éste resulte, se podrá constituir voluntariamente por el deudor o ser exigida por la Hacienda Pública la constitución de una hipoteca especial. Por eso ya no es una hipoteca legal tácita, porque la constituye voluntariamente el deudor, voluntariamente, o bien la constituye de forma imperativa porque se lo está exigiendo la Hacienda Pública. Quien la constituye es siempre el titular dominical. Lo que ocurre es que puede constituirla voluntariamente o por exigencia de la Hacienda Pública. Por ello, no se habla de una hipoteca legal tácita para estas deudas, sino de una hipoteca especial, porque aquí ya la constituye no es la ley y no es tácita. Bien, ¿qué efectos surtirá esta hipoteca? Pues aquellos que se mencionan en el artículo 145 de la ley hipotecaria.
Nos sigue diciendo el párrafo 3 que si la garantía se hubiera constituido unilateralmente, hombre, lo suyo es notificárselo a la administración tributaria para que ésta la acepte o no, y si la acepta el órgano competente lo hará mediante documento administrativo que remitirá inmediatamente al registro de la propiedad. Por último, la ejecución de estas garantías se efectuará conforme lo establecido en el artículo 74. Ahora nos vamos a la afección de bienes, que es otra figura distinta. Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria responderán subsidiariamente con ellos por derivación de la acción tributaria si la deuda no se paga. Esto es la figura de la responsabilidad tributaria, regulado en los artículos 41 y siguientes de la Ley General Tributaria. Nos dice el apartado número 2 que los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades, aquí está, liquidadas o no, si es que esto es matemático, esto cuadra siempre, lo he dicho, correspondiente a los tributos que graven tales transmisiones o adquisiciones. Bien, como he dicho, lo que estamos viendo aquí es la figura de la responsabilidad tributaria. Vamos al artículo 41 de la propia Ley General Tributaria. Artículo 41, concretamente el apartado 5, que es el que me interesa porque es el que tiene la verdadera enjundia. Nos dice que salvo que una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago exigirá, y yo lo voy a expresar por el orden que yo creo que debería expresarse y no como está redactado. ¿Qué se exige primero? Lo primero es que se declare la previa declaración fallida del obligado tributario principal o de los responsables solidarios, porque en este caso están al mismo nivel, los solidarios y el deudor principal. Una vez que haya declaración administrativa de fallido del deudor principal, pues continuamos para hacer efectiva la responsabilidad tributaria y debe existir un acto administrativo, primero, que declare previa audiencia del interesado la responsabilidad y posteriormente un acto administrativo que declare expresamente la derivación de la acción y que ha de notificarse al responsable tributario para que despliegue efectos. Bien, pues esto es lo que nos dice la figura de la responsabilidad y es la que aparece, estábamos aquí, en el artículo 79. Es lo que aparece en el artículo 79, la afección de bienes. Ya tenemos varias figuras distintas. La de la afección, que es la figura de la responsabilidad tributaria. En defecto del obligado tributario principal, responde el responsable. La hipoteca legal tácita, que es aquella que constituye la ley de forma tácita sin necesidad del consentimiento ni de la iniciativa del adquirente o del transmitente. Después tenemos la hipoteca especial, que es aquella que debe constituir el obligado tributario, bien voluntariamente, bien porque se lo exija la administración tributaria. Y de otro lado tenemos la tercería de mejor derecho, que es cómo se instrumentaliza el derecho de prelación. Bueno, a partir de aquí pasamos al derecho de retención y nos dice que frente a todas la administración tributaria tendrá derecho de retención frente a todas las mercancías declaradas en aduanas para el pago de la pendiente deuda aduanera y fiscal. Y por último ya el 81 de las medidas cautelares, digamos que lo difícil del tema ya está solventado, que eran esas cuatro distintas figuras jurídicas, la tercería, bajo la forma del derecho de prelación, la hipoteca legal tácita, la hipoteca especial y después la figura de la responsabilidad que instrumentaliza la afección tributaria. Bueno, vamos a ver las cautelares. Se dice que para asegurar el cobro de las deudas se podrán adoptar cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que el cobro podría haberse frustrado o gravemente dificultado. Esta deberá ser notificada y además motivada. Bien, no nos dice nada nuevo. También que han de ser proporcionales al daño que se pretenda evitar sin que en ningún caso puedan producir un perjuicio de difícil o imposible recaudación, pudiendo consistir en, veamos, primero la retención del pago de devoluciones tributarias. Bien, me río porque la hacienda tributaria es tremenda. B, el embargo preventivo de bienes y derechos
del que se practicará, en su caso, anotación preventiva. Eso va rápido, o sea, va directo, y además, en virtud de, ya lo decíamos en el tema anterior, creo que era, para realizar una anotación de embargo preventivo en el registro de la propiedad es título suficiente la resolución administrativa por la que se declara la providencia de apremio. Punto. Ni órganos jurisdiccionales, ni título ejecutivo fruto de un procedimiento judicial ejecutivo, ni nada. C. La prohibición de enajenar, gravar o disponer de bienes o derechos. D. La retención de, ojo con esto, la retención de un porcentaje de pagos que las empresas que contraten o subcontraten la ejecución de obras o prestación de servicios realicen a los contratistas o subcontratistas en garantía de las obligaciones tributarias relativas a los tributos que deban repercutirse sobre estas empresas que se han contratado o subcontratado. Voy a ver si soy capaz de explicarlo de forma sencilla. Recordad, cuando hablábamos de la subcontratación en la Ley de Contratos del Sector Público, que yo insistía mucho en que nunca haya acción directa entre el órgano de contratación y la empresa subcontratada. La acción directa está entre el órgano de contratación y el contratista, por un lado, y entre el contratista y el subcontratista, por otro. ¿Qué ocurre con el órgano de contratación? Que queda al descubierto respecto de los incumplimientos del subcontratado. No. Que responde el contratista. Por ello, se procede a la retención del porcentaje de pagos a la empresa contratista, es decir, al contratista principal que tiene la acción directa con el órgano de contratación, para que responda de los posibles incumplimientos de la empresa subcontratista y cualquier otra legalmente prevista. 5. Las cautelares de este artículo podrán adoptarse durante la tramitación de los procedimientos de aplicación de tributos desde el momento en el que la Administración tributaria pueda acreditar de forma motivada que concurren los presupuestos, esos de riesgo que ha señalado anteriormente. Bien, esto es algo subjetivo, pero aquí está. Cuando en la tramitación de una solicitud de suspensión con otras garantías distintas de las necesarias para obtener la suspensión automática o con dispensa total o parcial de garantías se observe que existen indicios racionales para entender que va a ser difícil el cobro de la deuda, se pueden adoptar medidas cautelares que aseguren el cobro de la misma, que serán levantadas cuando así lo acuerde el órgano competente para la resolución de la solicitud de suspensión. Creo que voy a intentar explicar no sé si explicándolo yo lo lío más que la propia ley, pero es que de verdad a mí este tema me costó la vida hasta que lo entendí. Lo que se está tramitando es una solicitud de suspensión. Hay casos en los que hay garantías automáticas y hay casos en los que no se exige garantía. Pero ¿qué ocurre? Que si para tramitar esta solicitud de suspensión o durante la tramitación de la solicitud de suspensión la Administración tributaria que está tramitando la solicitud de suspensión estima que puede haber riesgo de incumplimiento, es decir, que no va a cobrar o que va a haber alzamiento de bienes o algo parecido, lo que hace es solicitar que se adopten medidas cautelares que serán levantadas por el órgano competente para la resolución de la suspensión cuando entienda bien que no se dan las circunstancias de riesgo o cuando ya haya hecho efectiva la suspensión. 7. Los efectos de las cautelares cesarán en el plazo de 6 meses salvo que se convierta en embargo, que desaparezca la circunstancia que lo motivó, que a solicitud del interesado se acuerde la sustitución por otra garantía que se estime suficiente y en todo caso aval bancario, que se amplíe dicho plazo mediante acuerdo motivado sin que la ampliación pueda exceder de 6 meses. 8. Se podrá acordar embargo preventivo de dinero y mercancías incluso por actividades lucrativas que sean ejercidas sin establecimiento y aunque no hubieran sido declaradas. Yo diría que sobre todo si no han sido declaradas. 9. Cuando con motivo, también vamos a ver si consigo explicarlo,
porque no es difícil, pero yo creo que la redacción es farragosa. Cuando con motivo de un procedimiento de inspección tributaria, es decir, se está llevando a cabo un procedimiento de inspección tributaria y como consecuencia de las averiguaciones de las actuaciones inspectoras, se formaliza denuncia o querella por vía penal, jurisdicción penal, por un delito contra la hacienda pública. Como quien inició el procedimiento de inspección fue la propia administración tributaria, ésta puede adoptar cautelares en cualquier momento. El segundo caso, el segundo párrafo, contempla el supuesto de que la querella o la denuncia por delito contra la hacienda pública no se hubiera originado como consecuencia de un procedimiento de inspección, sino por actuaciones propias del Ministerio Fiscal que está investigando jurisdiccionalmente, no en vía administrativa. ¿Qué ocurre? Pues que incluso cuando sea el Ministerio Fiscal el que esté tramitando las diligencias previas, por vía jurisdiccional, la administración tributaria, en vía administrativa, podrá adoptar cautelares con posterioridad a la incoación de las correspondientes diligencias de investigación desarrolladas por el fiscal o, en su caso, con posterioridad a la incoación de las correspondientes diligencias penales. ¿Qué ocurre? Que en este caso, como quien inició fue el fiscal, lo suyo es que por lo menos que se le notifique, ¿no? Por eso dice que en los supuestos de los apartados anteriores, las cautelares podrán dirigirse, bueno, aparte de que podrán dirigirse contra cualquiera de los sujetos identificados en la querella, lo que se dice aquí es que adoptada en su caso la cautelar por el órgano tributario cuando fue iniciado el procedimiento por el Ministerio Fiscal, pues se notificará al interesado, al Ministerio Fiscal y al órgano judicial, para que sepan que independientemente de que ellos adopten cautelares, la administración tributaria también va a adoptar o ha adoptado ya cautelares. Que dice que se mantendrán hasta que se adopte decisión procedente sobre su conversión en medida jurisdiccional o levantamiento. Lo voy a dejar ahí, no voy a rizar más. Artículo 82, ya por último, para no dejar huérfano ya la sección quinta, pues el artículo 82, garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la deuda tributaria. Bueno, pues para garantizar el aplazamiento o fraccionamiento se podrá exigir aval bancario, este es automático. Una vez tú presentas aval bancario, hay aplazamiento y fraccionamiento automático. Cuando no sea posible, pues la administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza, etcétera. El número 2 dice que podrá dispensarse total o parcialmente de la constitución de garantías en los siguientes casos. Cuando la deuda tributaria sea de cuantía inferior a la que se determine en la normativa tributaria, cuando el obligado tributario carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda, o en los demás casos en los que la normativa tributaria así lo determine. Con ello doy por concluido el tema de las garantías tributarias.